encuentren bien. Vamos a continuar con esta serie de mensajes que el único interés es que nosotros como pueblo de Dios sepamos en quién confiamos y creamos y tengamos esa fe, ¿verdad?, de creer que es real, que Dios es bueno y que Dios nos cuida, ¿verdad? Hoy vamos a tomar un tema que en lo particular pudiéramos decir como cristianos en el mundo está haciendo pues bastante eco, ¿verdad? Por la misma cuestión de que se trata de pues una enfermedad que está azotando al pueblo de China, ¿verdad? Pero la pregunta es, en este mensaje, ¿qué tiene que hacer un hijo de Dios? ¿Qué tiene que hacer un cristiano en estas situaciones? ¿Verdad? Nosotros como hijos de Dios pues tenemos el deber de obedecer las autoridades, ¿verdad? Y orar por ellos también, orar por nuestras autoridades. Entonces, como hijos de Dios tenemos muchas cosas por hacer, ¿verdad? Ahora que se oye esto de esta enfermedad del coronavirus, pues he estado meditando cómo debemos actuar nosotros como cristianos y cómo es que debemos de tener esa confianza de que servimos a un Dios vivo, que servimos a un Dios que todas estas cosas podemos decir que están en su control, ¿verdad? Para esto, hermanos, voy a leer en el Salmo 91, del versículo 1 al 6. Dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Verdad? ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Una gran confianza que debemos de tener nosotros en este Dios todopoderoso, en este Dios de misericordia, que como cristianos hemos creído al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Hemos creído en el Hijo unigénito, Hijo de Dios, quien nos ha hecho salvos, nos ha dado la salvación. Y como hijos de Dios, dice la palabra que debemos estar bajo esta sombra del Omnipotente, ¿verdad? Entonces, en base a esto, hermanos, de esa confianza que nosotros debemos de tener, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar, porque pues andamos nosotros en la calle, en nuestros trabajos, en la escuela, y de hecho muchos deberían de saber que somos cristianos, pero a la vez también muchos también a lo mejor ni compartimos de que somos cristianos, ¿verdad? Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que llevar este mensaje
a aquellos que no conocen, ¿verdad? Para que en su momento también ellos vean por qué nosotros tenemos esa confianza, ¿verdad? Pero es así, nosotros como cristianos, ¿cómo debemos actuar? ¿Verdad? Yo veía unos videos acerca de esta situación que está pasando, pues principalmente en China, ¿verdad? Cómo es el asunto ahorita, ¿verdad? A tal grado que pues han declarado en cuarentena, ¿verdad? Algunas ciudades de China, ¿verdad? Y ya se ha dado la noticia de que en otras naciones pues está llegando también esta enfermedad, ¿verdad? Pudiéramos decir esta peste, ¿verdad? Como lo menciona en la palabra, porque hablar de peste en la Biblia pues es hablar de enfermedades, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de tener una forma de actuar, tanto en nuestra casa, en nuestro trabajo y también con nuestras autoridades, ¿verdad? Como les decía, veía un video, ¿verdad? Donde a unas personas en esta nación de China, ¿verdad? Pues se las llevaban prisioneras, ¿verdad? Las tomaban prisioneras porque desobedecían que tenían que traer mascarillas en la calle, ¿verdad? Entonces de esa manera ellos pues al momento de desobedecer, pues la policía los arrestaba. Y yo meditaba dentro de mí, ¿verdad? Que tal vez en su momento pues tienen alguna fe, ¿verdad? Y piensan que a ellos no les va a llegar esta enfermedad, ¿verdad? Y yo decía, ¿cómo nosotros entonces como cristianos tenemos que actuar si en un momento dado aquí en nuestro país se declarara, ¿verdad? También como un estado de emergencia, ¿verdad? Esta situación del coronavirus, ¿verdad? Si recordamos en años anteriores, ¿verdad? Por ahí como en el 2005, por esa fecha más o menos, también se desató una epidemia, ¿verdad? Y muchos, no recuerdo bien ahorita, pero lo más seguro es que sí, yo que haya traído alguna mascarilla. ¿Por qué? Porque en el trabajo, pues se te decía que tenías que ponerte esa mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Porque viendo lo que nos dice el Salmo 91, ¿verdad? Nosotros no debemos de tener temor, ¿verdad? Pero tenemos que ser también astutos, tenemos que ser inteligentes, hermanos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Debemos obedecer, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos enseña que vamos a estar seguros con Él, ¿sí? Vamos a estar seguros en Él. Y estaba leyendo yo unos mensajes, ¿verdad? Una lectura en el libro de Éxodo 12:7, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Por medio de, le decía a Moisés, y ve y haz esto, ¿verdad? Y al momento que no hacía caso Faraón, pues ocurría una plaga, ¿verdad? Y en el momento de aquí, en el Éxodo 12:7, ¿verdad? Pues ocurre también que iba a haber una situación, ¿verdad? En la cual esta situación era de mortandad, ¿sí? Esta situación era de mortandad y Dios le había dicho a Moisés, ¿verdad? Que ellos pues tenían que sacrificar un cordero, ¿verdad? Y la sangre del cordero la iban a poner en las puertas, ¿ok? Le iban a poner la marca con la sangre del cordero. Y de esta forma
pues no iba a entrar la mortandad a ese lugar, porque se iba a distinguir, perdón, se iba a distinguir de que este era un pueblo, una casa, ¿verdad?, protegida por Dios, ¿verdad? Esta era la señal. Y dice de esta manera, en el 12:7 primeramente, Dios menciona así, dice, le da la orden a Moisés y le dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer, ¿sí? La instrucción que está dando Dios a Moisés para que no fuera, ¿verdad?, no fueran muertos los primogénitos de los hijos de Israel. Entonces, en el capítulo 12, perdón, en el mismo 12:12, dice de esta manera, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y en el 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, ¿verdad? Entonces, como les digo, hermanos, yo veía las noticias, ¿verdad?, de esto, en este lugar donde las personas eran arrestadas porque no llevaban la mascarilla, ¿verdad? Siendo que es una orden, ¿verdad?, de las autoridades ahí. Y a lo mejor nosotros como hijos de Dios también pudiéramos cometer una imprudencia, ¿verdad?, de no obedecer, si en un momento dado se llegara a tomar así también a la ciudad de esta manera, al país, ¿verdad? Gracias a Dios, aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Se ha oído algo, ¿verdad?, pero no se ha declarado de esa manera, como una alerta, como una contingencia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque Dios nos ha protegido actualmente, hermanos. Pero aquí el anuncio es, ¿qué haríamos en el momento dado? ¿Cómo debemos nosotros de actuar si se presentara esta ocasión, ¿verdad? Entonces, les quería comentar, hermanos, también, que en base a lo que hemos visto y oído en las noticias, ¿verdad?, también escuchamos, ¿verdad?, de que pues es una noticia falsa, ¿verdad? Escuchamos que es un movimiento entre los gobiernos, etcétera, etcétera, y cosas así, para pues tapar otras cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros como hijos de Dios, es donde les digo, nosotros tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes, ¿verdad? Porque yo les digo esto, Dios, ¿verdad?, Él puede crear también este tipo de situaciones, de enfermedades en el mundo, situaciones de, vamos a decir, de alto riesgo, por así llamarlo, ¿verdad?, donde la sociedad se va a ver, pues, con necesidad de ser salvada, ¿verdad?, de ser salvada, no espiritualmente, porque nosotros, gracias a Dios, ya sabemos que somos salvos, pero la sociedad en sí va a decir, pues, ¿dónde me escondo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos tener bien claro que Dios sí puede, ¿verdad?, en un momento dado, hacer a un determinado organismo, ¿verdad?, para que, pues, dentro de esta nación se cumplan, ¿verdad?, o Dios, ¿verdad?, a esa nación pues está en juicio y pues manda ciertas calamidades, ¿verdad?, ciertos estragos para esa nación, ¿verdad? Como lo podemos ver, hermanos, en el libro de Jonás, en Jonás 4, 6 y 7,
en Jonás 4, 6 y 7, dice de esta manera, ¿verdad? Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, ¿verdad? Y ahí sabemos que pues Jonás se entristece y se enoja, ¿verdad? De esa manera yo les quería decir esto, hermanos. O sea, Dios en su poder, Él puede crear pues nuevos organismos, ¿verdad?, que en su momento pues van a herir a las personas, a la tierra, ¿verdad? Pero pues tiene un motivo también, ¿verdad? De que las naciones volteen a Dios. Y este es un punto bien importante que yo les quería compartir. En el país de México, ¿verdad?, tenemos un cambio de régimen, el cual pues ya pasa del año, ¿verdad? Pero también podemos ver que anteriormente nuestro país era considerado, vamos a decir, yo creo el más corrupto, ¿verdad? El más corrupto, el más violento. Y sinceramente dentro de mí, ¿verdad?, decía cómo Dios nos puede tener misericordia, ¿verdad?, porque todavía seguimos adelante, seguimos vivos, ¿verdad? Y Dios pues aún nos mantiene, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos un cambio de régimen, ¿sí? Y yo puedo ver también que Dios está obrando, ¿verdad?, por medio de este presidente que tenemos, ¿ok? Y también sé que es la oportunidad ahorita de nosotros los cristianos para hablar de la salvación de Dios. Porque el presidente una y otra vez dice: portémonos bien, seamos felices haciendo el bien. Nosotros como cristianos, esa es nuestra oportunidad de hablar de la salvación, de hablar del perdón que Dios nos da por medio de su Hijo. Como les decía, que la intención de estos videos es para que nosotros, ¿verdad?, pues volvamos los ojos a Dios y seamos buenos vecinos, buenos amigos en nuestras familias, que estemos bien, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer en esta contingencia? Como les digo ahorita, México no hay ese tipo de alerta como en otras naciones. Pero ¿qué pasaría si aquí se declarara esa alerta? ¿Verdad? Como hijos de Dios tenemos que obedecer las indicaciones de la autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña también, siempre y cuando pues esas indicaciones no vayan en contra de Dios, porque primero es Dios, ¿sí? Pero nosotros debemos ser inteligentes, ¿verdad?, de no ir a provocar también a las autoridades, ¿verdad?, haciéndoles ver que a nosotros como hijos de Dios no nos va a llegar esta enfermedad, ¿sí? No nos va a llegar de antemano, porque la palabra de Dios, ¿verdad?, así nos dice en el Salmo, ¿verdad?, que leíamos ahorita, el Salmo 91, ¿verdad? Vamos a leerlo otra vez, hermanos. Salmo 91, del 1 al 6. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa es la promesa de nuestro Dios, del Dios de amor. Dios es amor, ¿sí? Entonces, hermanos, me da mucho gusto que nosotros, como hijos de Dios, entendamos esto, ¿sí? Tenemos que orar por nuestras autoridades, tenemos que orar por nuestros vecinos, enseñar que somos obedientes también, ¿verdad? Principalmente de Dios, y creemos en la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros, ¿verdad?, estemos bajo ese abrigo de Dios, ¿verdad?, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a Dios, creerle a Dios, ¿sí? No ser como aquellos que en su momento viven la vida feliz, ¿verdad? Dicen la vida loca, que ya hace ya mucho que no se oye eso, pero digamos que así viven. Y ya cuando vienen las situaciones difíciles, entonces se quieren refugiar en este abrigo del Omnipotente, ¿verdad? Pero este abrigo, hermanos, ¿verdad?, es para aquel que dice: diré yo a Jehová, diré yo a Dios, ¿verdad?, esperanza mía, castillo mío. Al momento que yo digo esto, es porque conozco a ese Dios de poder, a ese Dios de misericordia, ¿sí? Y entonces sé que por más fuerte que viniera una pestilencia, una enfermedad, voy a estar seguro bajo sus alas, ¿sí? Pero también he pensado, ¿y qué tal? ¿Qué tal si en un momento dado pues llegase a contagiarme yo de esa situación, de ese virus? Pues bendito Dios, más pronto voy a estar con él, ¿verdad? No, con esto quiero decirles, no que yo quiero enfermarme, sino que yo confío en Dios, de que Él me va a librar de todo esto. Pero como dijeron aquellos jóvenes que iban a ser llevados al horno de fuego, y si no me librase, ¿verdad?, yo no me arrodillaré a tu imagen, oh Rey, ¿verdad? Entonces es así, hermanos. Nosotros creemos en este Dios de poder. Dios les bendiga, hermanos, y recuerden, sigamos orando por nuestra nación, sigamos orando por nuestro presidente, que Dios está haciendo grandes cosas en este lugar, ¿verdad? Y acuérdense, debemos de respetar a aquellos y orar por aquellos que están en eminencia, dice la palabra, ¿sí? Dios les bendiga, hermanos. Como les digo, les amo en el amor de Cristo Jesús. Dios les guarde.